El ascenso del sur, la mirada de un planeta entre norte y sur, entre ricos y pobres. Recuerdo también cuando visité la Cancillería brasileña hace algunos años y me sorprendió ver un mapa al revés. Y cuando iba a decir al revés, me pregunté por qué digo al revés y no digo correcto. El mapa ponía los países del sur en la parte de arriba y a los países del norte en la parte de abajo. Y esta es una mirada justamente distinta, no al revés, una mirada distinta del mundo, como Anastasio decía, ¿por qué arriba y abajo? Si finalmente el globo es redondo, no está estructurado de otra manera. Pero así nos hemos acostumbrado a ver la realidad, a entender la realidad. Y también hay un mensaje subliminal, el ascenso del sur. Es decir, vamos allá, vamos hacia nuestro destino, vamos a seguir el ejemplo. Allá están arriba donde los que han estado deben estar viviendo como debe ser. Y nosotros que estábamos allá abajo vamos a salir del subterráneo y vamos a ir a la luz más o menos. Hay muchas interpretaciones sobre la titulación de este texto. Por supuesto que ni se imaginaban seguramente cuando lo hicieron inicialmente todas las derivaciones que podía surgir. Pero lo importante es que el PNUD nos llama a reflexionar. Yo en esto creo que hay que destacar la importancia que tiene el trabajo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel mundial hace. Cuando en 1990 salió por primera vez la competencia del Banco Mundial, digamos, conceptualmente. El Banco Mundial nos enseñó a entender desde muchos años atrás que podíamos establecer una clasificación de países, un ranking, como se dice en inglés, de los países en función del Producto Interno Bruto, del Producto Nacional Bruto per cápita, o del Ingreso Nacional Bruto, como fuera que se lo midiera. Pero es eso per cápita. Esto es, no importaba nada cómo se distribuyera, cómo viviera la gente, la democracia que existiera, nada, simplemente aquí tú eres el número 1 y tú eres el número 180, dependiendo de cuál es el nivel del producto per cápita que tuviera la población, que tuviera el país. Y en buena hora que podemos estar discutiendo esto. Esto nace justamente desde esta nueva valoración o clasificación de los países en función ya no solo del producto, sino también de otros elementos, de otras valoraciones que tienen que ver con una esperanza, con esperanza de vida, con la calidad de vida, con la salud, con la educación, y también incluso algunos elementos adicionales que no se pueden medir para todos los países, pero que se miden para algunos, como la desigualdad, la equidad de género, etc. De tal manera que yo quiero destacar eso, el hecho de que las Naciones Unidas, y particularmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos ha convocado, invitado, nos ha llevado a la discusión sobre el concepto de desarrollo, pero adicionalmente nos ha ayudado construyendo indicadores que creo que son largamente insuficientes, todavía tremendamente insuficientes, pero ahí están. Y también son un llamado a muchas otras personas e instituciones para que desarrollemos esos instrumentos de medición que nos permitan ver más allá de lo que el Banco Mundial nos había acostumbrado a ver, el Producto Interno Bruto. Resulta grato para mí estar aquí con ustedes y también conversar sobre algunos elementos. He de desarrollar en esta presentación algunas reflexiones sobre lo que hacemos en el Ecuador, lo que sucede en el Ecuador, y también algunas reflexiones del panorama internacional en lo que tiene que ver con el desarrollo y particularmente con las perspectivas futuras del desarrollo y con los riesgos, con las dificultades que vemos en adelante. Nadie pone en duda ya que hoy América Latina vive uno de sus momentos más significativos de su historia, en términos de crecimiento económico, que a su vez está acompañado de
un alto nivel de estabilidad política, de desarrollo social en casi todos sus países. Y me atrevo a añadir que es consecuencia de esto último. Incluso las instituciones regionales que dan cuerpo a los procesos de integración, hoy han sido sustancialmente sacudidas por las demandas de unas relaciones internacionales diferentes, en plena transición y más compenetradas con los pueblos y sus necesidades. Pero no solo han cambiado, no solo han sido sacudidas, hemos creado nuevas organizaciones que reflejan una nueva dinámica de la región. Una región que halló un nuevo modo de asumir su incorporación a los procesos de globalización. No es extraño entonces que justamente en esta década del ascenso del sur, para tomar las palabras del PNUD, también se han producido nuevos esquemas de integración en el mundo, en el sur del mundo en general y particularmente en América Latina, en que nacen, periodo justamente en el que nacen ALBA, UNASUR y CELAC. Eso fue lo primero que entendimos respecto a la globalización. No hay una sola globalización que viene y aupa los intereses del centro o del norte, no. Hay diversos procesos de globalización, todos ellos complejos, que afectan decididamente a las economías de la mal llamada periferia y sobre todo del sur. Y algo fundamental que complementa lo anterior, no asumimos el discurso del desarrollo desde el economicismo neoliberal. Para nosotros el desarrollo tiene que ver con las condiciones sociales de los seres humanos. Esas condiciones están dadas por una serie de elementos económicos, políticos, culturales. Y como es obvio, tampoco hemos sucumbido al falso recurso discursivo, porque ni siquiera debería llamarle discurso, recurso discursivo del mercado como el mejor asignador de los factores de la producción. Para nosotros lo central, y los países del sur así lo hemos entendido, es el ser humano, sus necesidades materiales, sus anhelos, sus aspiraciones vitales. Los mecanismos de mercado no son solo un medio para atender esas demandas, como también lo es la política y la acción consciente y coordinada de la sociedad y del Estado. Ahora bien, no me resisto a hacer una defensa desde esta tribuna del potencial transformador que tiene el rol del Estado sobre las condiciones de vida de la población. Diego lo decía en un principio cuando hacía referencia a algunos de los anteriores documentos sobre el desarrollo humano elaborados por el PNUD. Uno de ellos era justamente referido al nuevo papel del Estado o al papel del Estado. Y básicamente por varios motivos. Uno de ellos, porque el informe del 2013, del IDH del 2013, es especialmente enfático en destacar, o al menos en sugerir, esta cuestión. Y en segundo lugar, porque sin duda forma parte del acervo de convicciones profundas que inspiran el gobierno de la Revolución Ciudadana en nuestro país. Por mucho que ciertas manuales de ciencia política hayan querido demostrar lo contrario, lo cierto es que no existe nada parecido a un orden espontáneo, entre comillas, de lo social, como tampoco existe una mano invisible, entre comillas, como metafóricamente acuñó el famoso economista escocés Adam Smith. No, amigas y amigos, el capitalismo sin más genera inequidad, desorden, crisis y en última instancia miseria. También riqueza, también opulencia, pero muchísima miseria. Porque la miseria es parte de la ley de hierro de los salarios, porque alimenta ese ejército de reserva necesario para mantener a la masa laboral dócil, como lo advertía el genial filósofo y economista Carlos Marx, porque permite justamente entender, cualquier persona que quiera entender el significado del empleo y de la movilidad de los salarios, lo único que tiene que hacer es entender la política inmigratoria de los países del norte. Con eso puede tomar una maestría fenomenal de salarios y empleo. Puede leer también el libro de Keynes, pero puede hacer eso y con eso es más que suficiente. Entenderá los muros y todo aquello de lo que también aquí nuestros amigos y particularmente Anastasio ha hablado.
Solo en acción colectiva de una sociedad organizada, es decir, solo desde el Estado y de la participación ciudadana, pueden corregirse estas inequidades. Porque en última instancia el Estado es capaz de poner freno a la depredación de un capitalismo que dejado a su libre desarrollo, es capaz de devorarse a sí mismo. Y creo que no hay ninguna duda que esto habría pasado en la crisis de los 30 del año anterior, del siglo pasado, perdón, si no hubiera sido por una acción decidida, fenomenal, fulminante, impresionante, masiva, internacional del Estado. Dejado a su libre arbitrio, el mercado lo que lograría es que la sociedad se devore a sí misma. En los últimos 6 años en el Ecuador hemos tenido una prueba fehaciente de esta nueva visión del rol del Estado. Así, mientras el periodo neoliberal trajo consigo una década perdida para el país en términos de desarrollo y bienestar, la acción decidida de un gobierno progresista, humanista, ha logrado revertir esta tendencia y ha colocado a nuestra patria en la senda de un desarrollo inclusivo y respetuoso del medio ambiente. Las cifras del PNUD hablan por sí solas. En este contexto, la medición del índice de desarrollo humano es importante para nosotros los ecuatorianos. Y este informe tiene resultados verdaderamente halagadores para el trabajo que como gobierno revolucionario hemos desarrollado en estos últimos años. No quisiera, sin embargo, hacer referencia a los mismos porque el representante permanente del PNUD ya lo ha hecho y quisiera evitar repetir esas palabras, de tal manera que pasaré esa página y solamente tal vez la parte fundamental o la parte sintética de destacar que el Ecuador es el país de América Latina y el Caribe que muestra los mayores avances en cuanto a su clasificación según el IDH en el periodo 2007-2012. Subió 10 puestos, seguido por Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay. Igualmente, nuestro país se ubica entre los primeros de América Latina y el Caribe en términos de crecimiento del valor del IDH durante ese periodo, ocupando el 3er lugar después de Honduras y Venezuela. Y también elementos que tienen que ver con la distribución o con la disminución de la inequidad, que son elementos fundamentales, trascendentales, para entender el desarrollo humano de nuestros países. Es también notable que nuestro país pueda liderar resultados positivos en la medición del IDH. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha trabajado y sigue trabajando bajo los principios de la equidad y de la justicia social y bajo el entendido de que el predominio del ser humano sobre el capital es aquel principio que debe guiar, que debe de orientar, que debe ser la base fundamental para el establecimiento de las políticas públicas, de todas las políticas públicas de una sociedad. Por otro lado, debo decir que la gran fuente del cambio en mi país tiene que ver con el ejercicio de la política. Hemos comprendido que las acciones políticas, llamadas también voluntad política, retóricamente, las acciones políticas de nuestro proceso de transformación están orientadas a un gobierno para todos y todas, y en especial para los sectores que han sido más vulnerables, pero no asistiendo sin más, sin evaluación o planificación alguna a quienes no tienen o carecen de mucho, sino entendiendo las demandas sociales desde una dimensión integral, desde la política global de nuestras instituciones y sobre la base de definir políticas públicas permanentes. No se trata solamente de entregar una asignación, de hacer una casita por aquí, de hacer un hospital por acá, de hacer una escuela por acá, sino de definir políticas públicas que puedan ser sostenibles. En esto ha sido fundamental un trabajo de estructuración, de definición de una nueva arquitectura institucional de nuestro país. Quiero comentarles brevemente, porque no quiero detenerme tanto en esto, que el Ecuador había vivido como consecuencia no solamente de la inestabilidad política de los últimos años, sino también de la forma de hacer gobierno tradicional de la política ecuatoriana. Cada gobernante que llegaba, con los ministros que llegaban cerca y los funcionarios, le inventaban nuevas instituciones, nuevos ministerios,
pero era el ministerio para atender las necesidades, el deseo, el interés del ministro o de las personas o de los grupos de poder que estaban atrás del ministro. Y si tenía suficiente influencia, incluso a veces ni siquiera con el presidente de la República, sino con el secretario general de la administración, era suficiente para que le creara una institución adscrita al presidente de la República. Eso era lo más importante que se conseguía. ¿Está adscrita? Está bien. Entonces tiene la voluntad política del presidente. Y entonces cuando el presidente Correa llegó al gobierno, tenía como 42 instituciones adscritas, imagínense. Mucho más que ministerios. Y tenía él que estar poniendo al representante, al delegado, ver los problemas que se producían ahí en las reuniones entre ellos, etc. Tuvimos que realmente reinstitucionalizar el Estado. Y a partir de eso, entendiendo los principales ámbitos de la gestión del Estado, incluso la creación de los ministerios coordinadores ha sido fundamental. Y después han tenido que hacerse ajustes, pero ha sido fundamental porque ha permitido orientar adecuadamente el trabajo y no hacer obritas, no hacer acciones determinadas solamente, sino fundamentalmente crear políticas absolutamente integrales, en primer lugar, y en segundo lugar, sostenibles. Y esto quiero destacarlo, porque este es uno de los elementos fundamentales, más allá de algunos otros que han sido señalados en la presentación inicial. Es alguno de los elementos que permite hacer sostenible un proceso de desarrollo como el que nosotros todos buscamos. Entonces, el rol del Estado, la recuperación del rol del Estado, creemos nosotros que es sencillamente fundamental. Si nosotros creemos que es importante lograr, alcanzar estadios de desarrollo adecuado y sostener los mismos, es fundamental que entendamos la importancia de la recuperación del rol del Estado, pero no solamente para definir determinado tipo de políticas, sino y particularmente en una sociedad globalizada, interconectada y desigual en el mundo como la que tenemos, es necesario que ese rol del Estado cumpla algunas funciones que van más allá de lo que podría en el lenguaje técnico del PNUD llamarse políticas públicas integrales o políticas sociales, etcétera, sino también recuperación de recursos que son fundamentales para el desarrollo. Porque si eso no lo vemos, si eso no lo entendemos, es muy difícil que en base a los niveles de repartición de la riqueza natural que tenían nuestros países sea posible lograr el desarrollo. Por ejemplo, era muy difícil, digámoslo, no quiero decir imposible, pero era muy difícil, o habría sido muy difícil entender que el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, hubiera alcanzado los niveles de desarrollo que hemos alcanzado si no hubiéramos recuperado el control del Estado, pero un verdadero, efectivo, el control del Estado y recuperación de los recursos naturales en favor del pueblo ecuatoriano. Todo lo otro podía haber sido muy bonito, pero simplemente no había cómo sostener, no había cómo financiar el desarrollo, porque el 80% de los barriles de petróleo que de nuestro país salían se lo llevaban las transnacionales y el 20% se quedaban. Ahora el 20% se lo llevan y el 80% se queda. Esa diferencia es fundamental. O sea, eso no se trata solamente de qué nuevas políticas técnicamente bien definidas, estructuradas, pudieran tener el Estado, sino también la importancia y la necesidad de recuperar los recursos naturales. No por gusto, no es casual que en medio de este proceso de recuperación de parte de muchas sociedades del rol del Estado y de la utilización de sus recursos naturales, al mismo tiempo se estén sucediendo fenómenos supuestamente inentendibles, como por ejemplo el rompimiento de acuerdos y de relaciones maravillosas que existían entre países del norte, particularmente estamos hablando de Europa, Estados Unidos y Canadá, con el África subsahariana, con el Medio Oriente, para recuperar para ellos lo que en algún momento, para recuperar para el norte, aquellos recursos naturales que ya habían sido recuperados por esos países. La invasión a Irak, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál fue la explicación? Yo creo que esto hay que seguirlo diciendo, lo diré hasta que me muera, que no me dé morir de muerte natural.
pero lo diré hasta que me muera. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la guerra, la invasión a Irak? Todas esas mentiras, ya puedo pasar las mentiras, pero lo que no puedo pasar son los centenares de miles de muertos en Irak. No puedo entender. O sea, como ser humano, ya no como ministro de Relaciones Exteriores, como funcionario del gobierno de la Revolución Ciudadana, como ser humano. Ustedes podrían entender que, no sé, las cifras siguen siendo todavía un misterio, ¿no? Pero las más conservadoras hablan de 200.000 muertos. Algunas dicen 1 millón de muertos, no sé, pero saquen el dato que quieran. Piensen ustedes, ¿cuántas personas hay aquí? 100, 200. 1000 veces este auditorio, lleno de muertos. ¿Lo pueden entender? Porque ahí se tenían armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Porque ahí financiaban Al-Qaeda que nunca apareció. Y todo eso con impunidad. Que siga ese señor Bush todavía paseándose por las calles de su país, que seguramente ahora tendrá algún miedo de salir del país porque a lo mejor se encuentra con algún Baltasar Garzón que lo atrapa. Es terrible esto que pasa. Y uno puede decir, bueno, desde el punto de vista humano, no, qué dolor, sí, qué dolor. Y de verdad que es terrible. Pero tiene que haber una explicación, y la explicación es esa, la conquista de los recursos naturales, para tratar de sostener lo insostenible, de sostener el sistema de vida de los países del norte, que se ha basado también en su propio desarrollo tecnológico, etcétera, pero también particularmente en los recursos del sur, del llamado sur. De tal manera que cuando hablamos de la recuperación del rol del Estado y de la política, también tenemos que hablar de esto, de la recuperación de los recursos naturales, de nuestra Amazonía. Cuidado con nuestra Amazonía y con nuestra agua. No para que sirva solamente para nosotros, no, somos ciudadanos universales. Así tenemos que entendernos. Otros no nos entienden así, otros nos entienden como vasallos universales. Pero nosotros debemos entendernos como ciudadanos universales. Y el agua, y el ambiente, y la Amazonía debe ser para el mundo entero. Pero cuidado, que hay alguna gente que ya está en algunos lugares estudiando a ver cómo declaran a la Amazonía Patrimonio Universal de la Humanidad para que sea manejado por las Naciones Unidas, en donde hay 5 países que tienen capacidad de veto y tendrán la capacidad de decidir sobre nuestra Amazonía. Después de que depredaron el mundo entero, e incluso nuestras naciones, ahora se van a querer apropiar también de nuestros recursos. El rol del Estado también en tomar decisiones sobre todo un sistema internacional. Y estoy aquí refiriéndome justamente a los aspectos que tienen que ver con las últimas reflexiones sobre la sostenibilidad del proceso y la sostenibilidad del proceso del sur. Esto va a tener repercusiones en el norte, por supuesto, si así seguimos entendiendo el mapa, porque así nos lo han enseñado. Pero va a tener repercusiones en el norte. Cuando se reflexiona sobre la deuda externa en el Ecuador, los efectos no son muy grandes en el mundo, porque con más de 900 millones de dólares readquirimos 3.000 millones de dólares de una deuda requete contrapagada, de una deuda ilícita, ilegal, bueno, terrible. Pero cuando España tenga que decir revisemos o hagamos una auditoría de nuestra deuda externa, las cosas serán distintas. Cuando Islandia tomó la decisión de no pagar la deuda externa, se salvó de las inclemencias del Fondo Monetario Internacional. Estoy haciendo entonces referencia a elementos que tienen que ver con lo que se denomina ahora la gobernanza mundial. En un mundo globalizado y en un mundo con muchas dificultades para poderlo hacer sostenible, es fundamental cuando los crímenes son globales, cuando los resultados positivos de las acciones de los seres humanos también son globales, cuando los efectos de la acción del ser humano sobre la naturaleza son globales. Es necesario transformar radicalmente la gobernanza mundial. Y eso nos tiene que llevar a entender este problema como un problema de sobrevivencia. Algunos de los colegas que expusieron han hecho referencia a esto. No será posible y cada vez está más cerca el momento en que tendremos que comenzar a movilizarnos rápidamente desde las llanuras hacia las montañas
y tendrán que simplemente ser desalojados los ciudadanos de los estados islas. Hace poco veía una información de que después de algunas décadas, 170 ciudades de los Estados Unidos tendrán que desaparecer por el calentamiento global de los Estados Unidos. No digamos los estados islas, que dentro de realmente de muy poco tiempo tendrán que comenzar a ser evacuados. Pero ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para tomar decisiones de otra naturaleza? Y aquí chocamos con un problema que tiene que ver con la propia institucionalidad de la institución por excelencia internacional que es la Organización de Naciones Unidas. Organización que tiene todavía y mantiene todavía una estructura absolutamente antidemocrática. Cuando hablo de democrática y cuando ellos hablan de democracia, digo, a ver, ¿qué significa democracia para ustedes? Que tiene un Consejo de Seguridad que toma decisiones sobre la vida y la muerte de los ciudadanos del mundo, especialmente en los últimos tiempos, que decide invadir, no invadir, desalojar, boicotear, agredir, y que son 5 países que además pueden tomar la decisión. ¿Quién les dio? Claro, la historia les dio ese derecho, pero esa historia ya pasó. Y es necesario que esa historia también, esa nueva historia que vivimos, establezca nuevas definiciones sobre lo que pasa. ¿Cómo podemos entender que el Reino Unido, con las dispensas, si aquí hay algún representante del Reino Unido, sigue teniendo derecho al veto? Y cuando yo he dicho, me dicen, bueno, ¿y por qué Estados Unidos, Rusia? Tampoco, por supuesto, ni China, tampoco. Porque Francia tiene derecho a veto. ¿Qué es lo que nos permite ahora, en el año 2013, ya pasó bastante tiempo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, que esos países sigan teniendo derecho a veto? Que derecho a veto ni siquiera para resolver cosas, sino para poner algún tema en el orden del día. Cualquier cosa que pudiera significar para ellos algo inconveniente es desalojado siquiera de la discusión. ¿Qué sentido tiene no tener una declaración universal de los derechos de la naturaleza? Y qué difícil es lograr eso. Nosotros desde el Ecuador estamos trabajándolo, conversando, primeramente con nuestros amigos más cercanos, para hablar sobre esto, para hablar sobre la vida, que ya no importa si es capitalismo o socialismo, como dice el presidente, si es de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, no, todos nos vamos. Ya no importa qué pensemos, qué creamos, qué diferencias tenemos, simplemente nos vamos. Y la naturaleza, a esa madre nuestra, que nos da la vida, que nos permite seguir sobreviviendo, ni siquiera la cuidamos. Tal vez eso podía entenderse hace 200 años, porque todavía no sabía ese riesgo, pero ahora, cuando todos podemos entenderlo, cuando todos los científicos nos revelan, nos dicen, nos insisten en que es necesario cambiar las cosas. Podrán algunos países, y aquí hacía referencia Anastasio al caso de Libia, qué interesante referencia, qué crecimiento tan alto, pero para algunos ya no les servía como antes les sirvió, y antes hacían cátedras con el nombre de Gaddafi en algunos países, y ahora ya no hacen cátedra con él, sino que lo asesinan. Esos países, ¿a dónde irán? Irán, salió otra, dije Irán, pero no el país, sino ¿a dónde irán? Del verbo ir. ¿Qué pasará con sus recursos naturales? ¿Cómo se desarrollarán si ya no son dueños de esos recursos naturales? ¿Qué tipo de desarrollo tendrán? ¿Qué nivel de dependencia tendrán? ¿Qué sentido tiene que siga existiendo el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué sentido tiene? Díganme ustedes. Lo único que ha hecho es destruir países. No sé cómo llamarle, fondo de muerte internacional, alguna cosa, tiene que cambiar el nombre. O sea, no puede seguir existiendo un organismo que ha demostrado hasta la saciedad que solamente tiene capacidad de destruir la vida de los países. Y es demostrable. Son demasiadas las experiencias, los conocimientos que tenemos sobre lo que ha hecho. Y ahora que lo está queriendo hacer en Europa, por supuesto, porque hay una inercia que los lleva hasta allá, ya los europeos le dicen, no, ahí para, ya con nosotros no sigas. Igual que las agencias calificadoras de riesgo. O sea, al Fondo Monetario le han dicho, ya para con esa ansia depredadora que tienes. Tranquilízate, déjanos nosotros, el Banco Central Europeo, vamos a poner las cosas en orden. Pero tú, ya,
niño malcriado, has incumplido tanto las cosas, no necesariamente en contra de ellos, pero has hecho tanto daño a tantos países que aquí no te metas. Y lo sacaron del lugar, siendo que además es de nacionalidad francesa la señora que dirige el Fondo Monetario Internacional. Le dijeron ya, no queremos más, nosotros nos encargamos de hacer las cosas acá. ¿Qué sentido tiene que siga existiendo un organismo de esa naturaleza? No solamente porque son ineficientes, sino porque son realmente depredadores, por el daño enorme que le hacen a nuestras economías, porque no van a permitir que sea sostenible ese ascenso en el sur, porque nos van a cortar la escalera y no van a dejar que sigamos subiendo. Afortunadamente nosotros nos desligamos, por lo menos muchos países nos desligamos de esa relación, y muchos otros también comienzan a desligarse o no hacerle caso, o no necesitarlo, mejor todavía, que no lo necesitemos. Pero ellos, por ejemplo, han sido los responsables de todos los procesos, una buena parte de los procesos de endeudamiento, de sobreendeudamiento, de renegociación de nuestros países, con todo el daño que le hicieron a nuestros países. Por ello, cuando hablamos de estos temas, yo invito, por eso decía, la importancia de la política en esta discusión. Yo invito a que también reflexionemos sobre estos temas, porque el tema del poder es fundamental. Y lastimosamente esto no se revela en el documento. Y es necesaria una crítica a esto. Posiblemente no sea así porque también hay intereses, hay personas que financian la elaboración del documento. Pueden tener muy buen corazón, pero no llega a tanto. Finalmente, las estructuras de poder mundial, esas estructuras de poder mundial van a hacer difícil que estos procesos de desarrollo endógeno, independiente, soberano de muchos países puedan sostenerse. Y también hay que pensar en lo que pasa en el norte. El otro día, Jean-Luc Mélenchon, que todavía anda por ahí dando vueltas y haciendo denuncias sobre lo que pasa en Europa, decía que no podemos tampoco pensar que no importa si no se desarrolla bien o si sigue faltando a la clase de crecimiento de Europa, porque eso afecta seriamente pues, al desarrollo del conjunto de países por el nivel de interconexión mundial que tenemos. La Organización Mundial del Comercio, si ya ha sido hecho por todos quienes han intervenido acá y en el mundo entero se sigue, digamos, ya repetimos, ahora repetimos lo que antes, en lo que antes no creíamos, pero repetimos que el libre mercado, que la simple disminución de los aranceles no es el camino para el desarrollo, que es importante, el comercio sí, pero que el libre mercado no alcanza de por sí los resultados esperados, y la OMC sigue con la idea de mantener eso como una línea fundamental de orientación para el desarrollo de nuestros países. Hay entonces que todavía hay que tomar decisiones a nivel mundial. El tema es muy difícil, por supuesto, porque las estructuras de poder a nivel mundial no son estructuras de poder fáciles de vencer. Si hacer declaraciones entre dos países, a veces es diferente porque entran los técnicos a discutir y no se ponen de acuerdo, etcétera. Ayer, que teníamos la cumbre del ALBA, nos desbarató el presidente Correa totalmente la declaración que habíamos hecho. Semanas, meses enteros de discusión y en buena hora que lo hizo, porque no decía nada. La declaración que habíamos hecho no decía nada. Instamos a los países a seguir pensando en nuestras amistades. Ojalá continuemos con estos procesos de acercamiento. Hasta ahí podemos llegar, porque la dinámica, la metodología que usamos en las relaciones internacionales son metodologías que buscan normalmente mantener el statu quo. Y el statu quo tiene que ser derrumbado. Así es que hay mucho trabajo que hacer para todos los que estamos en el área internacional. El tema de solución de controversias a nivel mundial. Qué injusto que es el sistema que vivimos, pero qué tremendamente injusto. Nosotros tenemos dos casos, Chevron y Oxy, no se lo voy a relatar aquí por supuesto, solamente para llamar la atención sobre la gravedad de esto. A este país que ha tenido tan importantes indicadores, no solo indicadores, sino mejoramiento del nivel de vida de la población, lo pueden quebrar dos decisiones judiciales internacionales. La una que nos manda a pagar 2.000 millones de dólares y la otra 18.000 millones de dólares. Quebramos. O nos convertimos, como ellos dicen, en parias internacionales y tendremos que decir como una hormiguita de frente a un tren, avísenme aquí y aquí nos ponemos a pelear. Nos pueden destruir totalmente.
una institución, esa institucionalidad que se llaman los tribunales internacionales de arbitraje, constituidos por personas que culturalmente, incluso, culturalmente desprecian a los países del sur y que además tienen intereses absolutamente encontrados, porque son al mismo tiempo jueces, pero al mismo tiempo son parte de los consorcios transnacionales y que fallan permanentemente en contra de nuestros países. De tal manera que quiero llamar la atención sobre estos elementos que no han sido planteados, incluidos en este documento, y que me parece que es necesario que lo podamos hacer. Y en lo que tiene que ver con la política nacional también. No habría sido posible en el caso del Ecuador, me quiero referir a los otros países hermanos que tienen sus propias características y que han sido aquí particularmente relatadas tan brillantemente por los embajadores de México y de Brasil, y sus procesos particulares de desarrollo, de mejoramiento de la calidad de vida indiscutible. Pero en el caso de nuestro país, si no hubiera sido por una especial dinámica política que se siguió con la presidencia y liderazgo de Rafael Correa, todos estos elementos que ustedes como profesionales, estudiosos, intelectuales, conocedores de la ciencia política, lo conocerán, si no hubiera sido por esta particular característica del proceso político ecuatoriano, hace rato que seguiríamos estando o bajando los escalones del índice de desarrollo humano. ¿Cómo evitar que los grupos de poder que mantienen, digamos, detenido el desarrollo de muchos países sea desbaratado, sea eliminado? ¿Cómo conseguir que los medios de comunicación que están agarrados del poder en muchos de nuestros países no destruyan estabilidad que se construye en muchos de nuestros países? De tal manera que el tema de la política, del liderazgo político se hace referencia en el texto, pero estos elementos que tienen que ver más con la superestructura de la sociedad e incluso con la superestructura ideológica de la sociedad, es fundamental verlo. Cómo muchos de nuestros países han logrado estabilidad fundamental para el desarrollo. No hay país que se haya desarrollado sin estabilidad política y sin el rol del Estado, como lo habíamos dicho reiteradas veces. Y esto también, estos elementos que hemos conversado acá, el desarrollo de nuestros países, ha sucedido en otros países que pertenecen a la corriente de la nueva izquierda latinoamericana y también en muchos que no pertenecen a esa corriente. Gobiernos que se alejaron del credo neoliberal y que empujaron la recuperación de sus estados y con ello su función política real. Gobiernos porque proyectaron y entendieron el desarrollo humano sin depender del mercado. En definitiva, gobiernos que asumieron la planificación de sus políticas públicas diferentes. Queridas amigas y amigos, somos parte de ese sur emergente y digno, que decidió entender la globalización de otra manera. Primero readecuando la institucionalidad de la región y luego fundando y abriendo otros espacios para tener por fin voz propia y sonora. También buscando otros aliados políticos y comerciales. Había que empujar otro equilibrio de fuerzas en la geopolítica mundial. Yo siempre repito, hace algunos años el Ecuador le vendía a un solo mercado de un país en el mundo el 60% de sus exportaciones. Ahora es el 22%, dependiendo de cómo lo miramos, el 12% o el 22% de nuestras exportaciones. Qué importante es para poder, que es eso, para poder tener capacidad soberana e independiente de manejar nuestras políticas públicas. Había que empujar, decía, otro equilibrio de fuerzas en la geopolítica mundial. Había que construir espacios de discusión y decisión que expresaran además una tendencia política clara y contrahegemónica. Lo que tenemos hoy en varios países hermanos, y desde luego lo que tenemos hoy en Ecuador, es fruto de una lucha política en todos los frentes, tanto en los internos como en los externos. Y eso que tenemos se llama desarrollo humano. El ser humano por encima del capital. El capital al servicio del ser humano. Además, no entendemos el desarrollo sin solidaridad, sin cooperación, sin complementariedad, sin integración. Hemos avanzado en lo interno porque en lo externo ocurren cosas importantes y determinantes.
Los flujos de la política aplicada al cambio social son evidentes. Como bien saben, la realización de grandes inversiones en educación, salud, protección social y laboral también son parte fundamental de nuestra apuesta por un nuevo país. Para terminar, queridas amigas y amigos, es menester recordar la premisa básica de nuestro proyecto político revolucionario, el buen vivir. Al fin y al cabo, otra manera de hablar de desarrollo humano. Quizá un concepto aún más integral, algunos lo llaman el paradigma alternativo al desarrollo. El buen vivir es una hoja de ruta que nos impulsa a valorar la relación armoniosa entre los seres humanos, a respetar la diversidad étnica y cultural, a trabajar juntos en pos de la utilización pacífica, intercultural, fraternal y libre de los espacios públicos, para lo cual, claro, hay que crearlos y entender cuál debe ser su carácter, respetando las características de nuestra sociedad, para construir libertad, verdadera libertad, no solamente la libertad de expresión de algunos, la libertad de expresión de todos, y también el derecho a una información adecuada, a respetar la relación hombre-naturaleza, a manejar con responsabilidad los recursos que nuestra casa natural nos brinda y nos presta, y a entender la riqueza natural como economía social. Al desarrollarnos, no queremos simplemente perseguir los actuales modelos o estándares del estilo de vida de esas películas que siempre tienen un buen final. La vida es mucho más rica, más compleja, y requiere de mucho más que una butaca de asiento para construirla colectivamente. Muchas gracias.